Mejor waifu de videojuegos. Jornada 3 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Tifa Lockhart versus Mai Shiranui. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tifa Lockhart. El segundo enfrentamiento fue entre Catherine versus Aqua. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Catherine. El tercer enfrentamiento fue entre Ari versus Cortana. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ari. El cuarto enfrentamiento fue entre Ayane versus Jinx. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ayane. El quinto enfrentamiento fue entre Bayonetta versus Sue Storm. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Bayonetta. El sexto enfrentamiento fue entre Chun-Li versus Shantae. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chun-Li. El séptimo enfrentamiento fue entre Mitra versus Claire Redfield. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mitra. El octavo enfrentamiento fue entre Princess Zelda versus Aerith Gansberg. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Princess Zelda. El noveno enfrentamiento fue entre Morrigan Aensland versus Velvet Troll. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Morrigan Aensland. El décimo enfrentamiento fue entre Eve versus Rosalina. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Eve. El 11º enfrentamiento fue entre Kazumi versus Hatsune Miku. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kazumi. El 12º enfrentamiento fue entre Jill Valentine versus Futaba Sakura. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Jill Valentine. El 13º enfrentamiento fue entre Diva versus 2B. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para 2B. El 14º enfrentamiento fue entre Adabon versus Kami. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con empate. El 15º enfrentamiento fue entre Androide número 21 versus Pyrrha. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Pyrrha. Y el 16º enfrentamiento fue entre Samus Aran versus Alicia Melchiot. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Samus Aran. Próximamente los resultados de la fase de grupos. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En un mundo pixelado donde todo puede pasar, te encuentro en la pantalla, lista para amar.